Introducción. Este trabajo tiene como objetivo presentar y explicar analíticamente los conceptos fundamentales tratados por Byung-Chul Han en su libro En el enjambre, en relación con el concepto de técnica, en tanto se presente pertinente en cada apartado. Sin embargo, no se tratará de todo el texto en su conjunto, sino de una selección que va desde el capítulo 9 hasta el 16. Se comenzará por la noción de enjambre y se abordará la perspectiva sobre la nueva técnica política que avisora Han para la nueva era digital. 1. En el enjambre. Noción previa. Si hay algo que está presente a lo largo de todo el texto, es que se trata enteramente de una perspectiva crítica hacia la era digital. Pero, ¿por qué utilizar la palabra enjambre? Es de suma importancia empezar esclareciendo la cuestión, que es la columna vertebral de este ensayo. Si bien enjambre es un concepto que es usado en el 9 apartado, en realidad es explicado en el 3. Cita. Sin duda, hoy nos encontramos en una nueva crisis, la revolución digital. Byung-Chul Han, 2013, página 14. Ello provoca que las características clásicas también entren en crisis. Entonces, la categoría masa ya no sirve para encapsular la esencia de la sociedad actual digitalizada, sino que el enjambre digital no es ninguna masa porque es inherente a ninguna alma, no tiene espíritu. Completamente dicho, la masa no tiene alma porque no tiene comunidad. Son puros individuos encerrados en una red que nunca llega a desarrollar un nosotros. Análisis del capítulo 1. Del sujeto al proyecto. La noción de enjambre es la que está siendo recuperada en el capítulo de este apartado, pero con la diferencia de que ya se empieza a conjugar otra categoría y discusiones con diferentes autores como Heidegger y Flusser. Este capítulo engloba la siguiente idea. En la actualidad ya no se es un sujeto proyectado, sino un proyecto total, dicho por Byung-Chul Han con la expresión «Hoy habrá que escribir de nuevo la ontología existenciaria de Heidegger porque ya no creemos que somos un sujeto sometido, creemos más bien que somos un proyecto que se esboza, que se optima todo el tiempo». Es decir, la realización de las personas no se encuentra en un futuro, sino en el presente, sino en el ahora. La realización está aquí y el proyecto solo existe en el ser presente. Inclusive el arte y la ciencia se nos aparecen como proyectos. Los científicos son tempranos artistas de ordenador, dice Byung-Chul Han. Para Han, es Flusser quien funda, desde la perspectiva digital, una nueva antropología en la que no hay sujeto ni objeto. El sujeto es una virtualidad proyectada a un sueño, ya sea artístico, científico, intersubjetivado, y es un mesianismo digital con islas narcisistas de yoes. Antes de seguir con la explicación del capítulo, me detendré en esto que es esencial, y Han lo da por supuesto. ¿Quién es Flusser? Pues bien, Wilhelm Flusser, nacido en 1920, fallecido en 1991, fue un escritor, filósofo y periodista checo-brasileño, nacido en una familia de judíos intelectuales en Checoslovaquia. Vivió por más de 3 décadas en Sao Paulo, Brasil, donde se desempeñó como profesor de filosofía del lenguaje, cine y teoría de la comunicación. Con un marco ya de historia en Flusser, no nos parecerá tan sorprendente lo que a Byung-Chul Han sí le sorprende. Cita. Sorprendentemente, Flusser funda la nueva antropología en el judeocristianismo, que ve en el hombre mero polvo. Fin de la cita. Página 38.
¿Acaso sorprende que las perspectivas personales estén puestas en la supuesta objetividad de los pensadores? Puede verse claramente en Flusser la necesidad de usar conceptos personales y cargados de comunidad en una sociedad digital en la que es imposible. Flusser plantea una antropología utópica del yo creativo, del yo artístico, casi como una religión del arte. Para él, en contraposición a Hahn, sí existe la posibilidad de un alma en la red, porque él tiene fe en que esas comunidades vibran y tienen un pathos en la intersubjetividad que suscitan, aunque hay algo que el autor checo-brasileño no logró predecir: el siglo XXI. Sus posturas y predicciones son completamente válidas en y para el siglo pasado, pero para este siglo han envejecido de una manera tal que son inconmensurables para lo tratado por Hahn. Pero donde Flusser ve comunidad, Hahn ve la destrucción de lo común. Para Byung-Chul Han, el medio digital es la destrucción de lo público, reemplazado por la totalidad de lo privado. Cita: más bien, la comunicación digital hace que se erosione fuertemente la comunidad, el nosotros. Destruye el espacio público y agudiza el aislamiento del hombre. Fin de la cita, página 40. Que todo sea de todos en términos de información y de posibilidades intersubjetivas hace que se particularice todo hasta la nada. La técnica de la comunicación aumenta los textos, pero destruye los mensajes. La ley de la Tierra. Luego del giro digital, las personas se han liberado de la Tierra. El giro digital se entiende como el momento en que la vida de las personas empezó a depender de la tecnología digital, es decir, Internet, redes sociales, smartphone, etc. Antes se vivía más en conexión a lo físico, a lo tangible, como la tierra, los objetos, las relaciones cara a cara. En el marco de ese giro, todo pasa por pantallas, datos, conexiones virtuales. Es como si se hubiera cambiado el mundo sólido por uno líquido, donde todo cambia rápido y nada parece fijo. Según Hahn, Heidegger fue el último defensor de la Tierra, es decir, el último defensor del orden terreno, de las reglas de la Tierra. Esta, en el sentido de que no hay nada firme en la que sostenerse para forjar esa norma. Todo es fugaz, blando y líquido. La Tierra, para Hahn y Heidegger, no es solo el suelo donde se camina, sino una forma de vivir conectada a algo estable, con reglas claras y duraderas. Se desprende de esto que una técnica de la Tierra es obsoleta ante una era que es digital. Es decir, se necesita de una técnica digitalizada para la era digital. Pero esto se resolverá en los apartados finales de este ensayo. Volviendo a este mismo apartado y explayando el concepto de lo inestable, en esa liquidez podemos encontrar una metáfora. Esta la otorga el filósofo surcoreano y puede servir para esclarecer la cuestión de pensar que lo digital no es la Tierra. Se trata de la metáfora del mar. Nada se puede grabar o imprimir de forma duradera en él. Se puede tocar y generar una pequeña variación en las ondas de su superficie, pero en lo profundo no se toca nada. Además, claramente el mar es la superficialidad antes del océano. El mar es donde las personas van a mojarse los pies sin adentrarse a lo profundo y arriesgarse al dolor de una desgracia en el océano. Deja de haber un todo al que acceder porque todo el tiempo se están mojando los pies en el mar. No hay profundidad, solo superficialidad. No hay relacionamiento, solo individualidad. Se suprimen así la cercanía y la lejanía, distancia positiva y negativa. Se suprime así también el espíritu
que solo se despierta en el encuentro con el otro, y se suprime así también el dolor. Hay dolor por el encuentro del otro. El espíritu necesita del dolor para liberarse de él. Este punto es clave para entender el neo-hegelianismo de Byung-Chul Han con respecto a la dialéctica del amo y el esclavo, reescrita por Han. Pero hoy hay una fenomenología del me gusta, es decir, de todo lo contrario al dolor. Lo que Han está diciendo es que hoy se trata de una fenomenología que no posibilita la apertura heideggeriana del Dasein ni el desenvolvimiento hegeliano del espíritu. Una existencia sin apertureidad y una fenomenología sin espíritu. Fantasmas digitales. Frank Kafka ya tenía cierta convicción en que la carta es algo que perturba a la humanidad, porque ella se trastoca con espíritus. Los fantasmas kafkianos comen de lo que las cartas transportan y de eso viven. Pero, ¿de qué se trata ese alimento fantasmagórico? Cita: los besos escritos no llegan a su destino. Los fantasmas los agarran y se los tragan por el camino. Fin de la cita. Página 44. El alimento de fantasmas es la misma esencia fantasmagórica que tiene el mensaje. Se envía algo, se guarda al vacío y se hace aparecer en otro lugar. Ahora bien, con el teléfono nunca se morirán de hambre estos espectros, porque hoy en día los fantasmas kafkianos, en ese sentido, son más ruidosos, descarados e industrializados. Han logrado, según Byung-Chul Han, que Google, Facebook, Twitter les otorguen alimento infinito. Pensar este último punto nos puede traer a colación la reproductibilidad y la resonancia de los algoritmos. Un tweet puede volverse viral en minutos, pero no nos da tiempo para pensar qué significa. Es decir, detrás de las plataformas de mensajería hay un algoritmo que resalta u oculta alguna publicación. La comunicación digital es una infección para el pensar, porque la información se reproduce tanto y tan rápidamente que nada es posible de pensarse. En ese sentido, la comunicación digital no solo asume forma de espectro, sino también de virus. Es el virus que posibilita informarse de todo, pero no saber nada. Los fantasmas son ruidosos y, por otro lado, el pensar solo se da en el silencio. Los mercados financieros resguardan los fantasmas más ruidosos. De hecho, Tor es un profundo lago digital que hace crecer lo oscuro, a la vez que crece la transparencia. Cansancio de la información. El shock de síndrome de fatiga informativa se debe al exceso de información. Este shock o choque es una enfermedad para el pensamiento porque lo detiene. Hace que sea imposible distinguir entre lo esencial y lo inesencial de lo que se está consumiendo informativamente. Hay una imposibilidad de ver lo mejor y lo peor, siendo la condena quedar en el medio sin poder discutir al respecto. Retomando con el apartado anterior, mientras más información se acumula, más fantasmas se reproducen y alimentan de ella. No solo eso, sino que mientras la comunicación aumenta cuantitativamente, al mismo tiempo, casi de forma proporcional, decrece la comunicación cualitativamente. Hay mucho más, pero no por ello mejor. A la técnica digital le encanta acumular grandes masas amorfas, sin forma, de datos. Quizás una de las tesis más profundas y fuertes de este apartado
es la de que nuestra sociedad actual es una máquina de reproducir digitalmente narcisistas. Peor aún, de narcisistas tristes. Cita: la depresión es, ante todo, una enfermedad narcisista. Conduce a la depresión una relación consigo mismo exagerada y patológicamente recargada. Fin de la cita, página 48. Esto es, el explorador digital solo se encuentra a sí mismo en todos lados. En ningún momento sale de sí al encuentro de otro. Todo lo que hay para él es fomentar su individualidad, haciendo que el tiempo sea solo un presente único, sin poder sostener nada para el futuro. Se pierde la capacidad de la promesa y la responsabilidad. Crisis de la representación. La fotografía tiene algo de tautología. En ello hay un gran problema, porque ¿es acaso lo fotografiado exactamente igual que lo que la fotografía muestra? Han nos dice, la fotografía digital cuestiona radicalmente la verdad de la fotografía. Pone fin definitivamente al tiempo de la representación. Marca el final de lo real. Pero en lo digital, esa esencia se pierde, porque la fotografía trata de ser copia, mientras que en lo digital no es posible distinguir lo imaginario de lo real ni de lo falso. En estos términos de irrealidad digital, el filósofo surcoreano reflexiona: ni siquiera el político representa al pueblo. De hecho, representa al sistema. Pero esa abstracción hace que se caiga en una autorreferencialidad que no dice nada. Dice nada de sí y no dice de lo que se le integra. No es un trabajo para nadie, porque es un trabajo para todos. Ahora bien, sin salir del ámbito digital, la cuestión es, ¿cómo se debe de representar este enjambre digital? Está claro que las masas antiguas, con sus políticos antiguos, no tienen cabida en la era digital. Este enjambre llena de hikimoris, que hikimoris quiere decir, en el idioma original utilizado por Han, aislamiento o reclusión. Describe a personas que evitan cualquier tipo de interacción social, incluyendo amigos, familiares y compañeros de trabajo. La reclusión puede durar meses o incluso años, y las personas hikimori suelen pasar la mayor parte de su tiempo en su habitación, sin salir de casa o sin salir de su habitación para nada más que para sus necesidades básicas. Sabiendo lo que significa hikimoris digitales, entendemos por qué ya no pueden actuar, por qué han perdido sus fuerzas de acción política. Y la política ahora necesita una democracia en clave digital. Byung-Chul Han propone la siguiente pregunta: ¿sería necesaria una smart policy, una democracia digital en la que el botón de me gusta suplantara la papeleta electoral? Esto demuestra una técnica de la política digitalizada, donde los individuos digitalizados no persiguen la política, sino que la política persigue a los individuos digitalizados. Entonces el individuo no es representado, sino que el representante persigue a los individuos para obtener su me gusta. Del ciudadano al consumidor. Retomando el diálogo con Flusser, Byung-Chul Han expresa cómo este creía en una democracia directa del pueblo. Pero el autor surcoreano ve aquí una pérdida de la decisión, o por lo menos del peso de las decisiones. ¿Sobre qué circula el debate entonces? Pues, en los años 70 había en Estados Unidos un dispositivo de televisión con función interactiva denominado Cube. Question Your Truth. Question apunta a la posibilidad de interacción. Cuando se elige algo o a alguien mediante el sistema Cube, sucede que no se elige por el peso de lo que se sabe del producto ni de quienes hablan, sino
por qué tan llamativos se presentan. Si esa elección digital se hace por lo llamativo y no por lo convincente, entonces elegir en ese sistema es lo mismo que comprar. La política se reduce a la venta y la polis y la economía se aunan. Se compra lo que se elige. Sin embargo, esto no nos lleva a una utópica democracia fluseriana, sino que se deja de lado la democracia como tal. Es decir, se deja de ser un ciudadano activo y se pasa a ser un consumidor pasivo. La información en exceso ha impedido al individuo digital pensar. Tan saturado está de datos que solo le queda comprar lo más vistoso. Protocolización general de la vida. La confianza no existe en un mundo de transparencia total. Estamos expuestos en una transparencia total porque nuestra huella digital es 100% rastreable. Se puede reconstruir todo lo que se hace digitalmente. El panóptico digital no necesita cerrar las relaciones, las abre del todo. Y ahí mismo sucede que la Big Data almacena cada paso. En el panóptico digital no es posible ninguna confianza y ni siquiera es necesaria. La confianza es un acto de fe que queda obsoleto ante informaciones fácilmente disponibles. Esto puede llevar a reflexionar que no solo nos vigila la Big Data, sino que también cada individuo, porque cada paso de los individuos abre un ojo nuevo al Big Data para poder ver. De hecho, Byung-Chul Han menciona la importancia de las empresas que almacenan datos virtuales. Axiom es una de las empresas de datos que hoy crece de forma extraordinaria. Sabe más sobre los ciudadanos de Estados Unidos que el propio FBI. Hoy en día, y sin ninguna duda, el espionaje a través de la recolección de datos es más certero y eficaz que la propia CIA, FBI y KGB juntos. Psicopolítica. En este último apartado hay una referencia directa al biopoder Foucaultiano, denominándolo como una malla estrecha, más preciso que el poder de muerte, pero que no interviene en la psique de la población. Para contraponerlo al concepto que se da en la sociedad de la transparencia, el psicopoder. El psicopoder es capaz de leer los pensamientos y controlarlos. Esto es importante para recalcar, porque el biopoder se basa en un manejo extrínseco con respecto al individuo, mientras que el psicopoder es intrínseco a cada persona. Por otro lado, no es solo una cuestión fisiológica, sino que se ha logrado intervenir la mente. Lo más íntimo de las personas ahora es lo más ventilado. La recolección de las Big Datas ha logrado predecir comportamientos inconscientes para las personas que lo hacen. Ha logrado ver más allá de lo consciente y con ello ha pasado la época del biopoder y estamos en rumbo a la época de la psicopolítica digital. En el final del apartado se entra en la misma discusión que Byung-Chul Han comenzó con Chris Anderson en la agonía de Eros, a saber, el fin de la teoría. Al parecer, el autor surcoreano da por supuesta su primer noción y la aúna con esta nueva vista digital. Pero para complementarla, la recuperaremos y quedará todo aún más claro. Cita de La agonía del Eros, página 86. Anderson pone en el fondo de su tesis un concepto débil, abreviado de teoría. La teoría es más que un modelo o una hipótesis que pueda verificarse o declararse falsa en virtud de experimentos. Teorías fuertes, como por ejemplo la teoría platónica de las ideas o la fenomenología del espíritu de Hegel, no son modelos que puedan sustituirse por el análisis de datos. Allí está, como fondo,
o un pensar en sentido enfático. La teoría constituye una decisión esencial que hace aparecer el mundo de modo completamente distinto, bajo una luz del todo diferente. Es una decisión primaria que determina qué es y tiene que ser y qué no. Fin de la cita. Las afirmaciones que Han hizo en la agonía del Eros choca con las que hace en El enjambre. ¿Pero por qué? Pues hay que entender que el texto que fue publicado antes de los dos fue la agonía del Eros. Es decir, el segundo ensayo sobre el enjambre parece referirse de un modo pesimista y resignado ante el yugo de la Big Data que rastrea toda huella digital. Tal parece que, por una cuestión de maduración de pensamiento, lo que desde una perspectiva esperanzadora era una luz ante la teoría, se termina convirtiendo en un llamado de auxilio para el pensar. Lo que en la agonía del Eros era una posibilidad, se vuelve, para el enjambre, un no haber pensamiento, sino solo un ser llevado por datos. Solo el cálculo es llevado por los datos. Es tratado en el enjambre de modo distinto. En lugar de los modelos de teoría hipotética, se introduce una igualación directa de datos. La teoría compensa la falta de datos. Controlar psicopolíticamente a la población es posible porque el enjambre ha sucumbido ante la transparencia total. La técnica del psicopoder es posible porque cada individuo se ha entregado al enjambre. Conclusión. Llegados al final del ensayo, los puntos clave que resuenan con respecto de la técnica son que Byung-Chul Han piensa nuevamente los conceptos del siglo pasado bajo la luz de lo práctico digital actual. No es fácil determinar la pertinencia de cada afirmación que realiza, ni siquiera si es posible que una democracia digital sea real o posible. Sin embargo, los últimos apartados esclarecen una técnica político-digital posibilitada por los aparatos de interacción de compra electiva, como Cube, que tratan de amaestrar la masa desde la psique. Sin embargo, es injusto hablar solo en términos de técnica político-digital, debido a que también está latente la técnica de los artefactos y de las relaciones humanas, ambas en un marco de digitalización. En cierto sentido, Byung-Chul Han recupera la noción de técnica heideggeriana en la que no se trata solo de cosas, celular, red social, sino que es un modo de abrirse al mundo y de escucharlo. Por eso, acude a la metáfora de los fantasmas y a su ruido, pues le están impidiendo al individuo digital poder escuchar al ser. Pero, ¿podrá acaso volver a respetar el sujeto esté llamado a ver detrás de sí? La técnica digital le da forma a nuestra realidad y posibilita comunicaciones y posibilidades que antaño eran impensables. Pero han despertado fantasmas e imposibilitado cuestiones tan humanas que parece impensable que este modo de vivir termine bien. Si esos fantasmas devoradores de mensajes digitales viven, lo hacen a base de los restos de lo que alguna vez fue la humanidad. No por ello la técnica digital es mala, pero sí es peligroso el control suprahumano que tienen algunas personas sobre las posibilidades de producir y encauzar dicha técnica.